Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 con toda la información en materia de seguridad social en vivo por A24. A la política le sigue costando hacer lectura de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que nos preocupa en el día a día, en la vida cotidiana. Y todo parece terminar en la grieta. Y voy a ir a algo reciente, a lo que tiene que ver con lo que suena fuerte, que es la comisión bicameral en el Congreso para controlar la justicia. A partir de esto, nuevamente la grieta. Es cierto que necesitamos una parte de la justicia, la necesitamos más comprometida, necesitamos una justicia que resuelva en tiempos razonables, necesitamos jueces que no estén politizados y necesitamos jueces que, trabajen y resuelvan de manera eficaz en tiempo y forma para no tener consecuencias funestas que hemos tenido y que seguimos teniendo en distintos ámbitos. Podemos nombrar, sin ir más lejos, en la seguridad social, lo que pasa con los jubilados y los reajustes de haberes, tiempos interminables, años de espera, en la vida de personas donde un mes de espera es una eternidad. Podemos también hablar de feminicidios, no se deja en la Argentina de matar mujeres, chicos que quedan huérfanos, el Estado que tiene que salir a asistir con una pensión hasta la mayoría de edad y con una contención a esos chicos que terminan con el padre preso y la madre muerta, y el tema de la inseguridad que es cada vez más violenta y que deja a personas fallecidas, pero también familias absolutamente destruidas. Es cierto, decía yo, que es necesario el compromiso, mayor compromiso de parte de un sector muy importante de la justicia, pero también es cierto que hay que analizar, que hay que debatir el funcionamiento, el alcance que va a tener esta comisión bicameral en el Congreso y de cómo van a ser sus atribuciones. Cómo van a ser sus alcances, hasta que nos quede perfectamente claro a todos que va a ser una medida, si se toma, si se define, que va a ser para sumarle a la Argentina, para que en la Argentina estemos mejor y que funcione sin privilegios, sin roles cambiados y sin cometer abuso de autoridad. Mientras tanto, es importante que la política entienda que no puede todo el tiempo quedar anclada en la grieta. Porque ¿qué lectura hacemos nosotros? Porque, a ver, en la grieta nosotros, los ciudadanos, quedamos en el medio. Y donde terminamos perdiendo el interés en todo. En las elecciones de este año, cuando tendríamos que vivir como una dicha y como un privilegio vivir en democracia y poder votar, nos termina no interesando el año electoral, nos termina no interesando lo que fue motivo de la grieta. En este caso, por ejemplo, ya la gente no quiere escuchar más de la comisión bicameral, de los alcances, de las atribuciones. Nos quedamos en el medio y vemos que se hace uso político de este quiebre, donde se especula, donde se negocia y se utiliza la grieta de manera funcional, de la manera más conveniente. Y además en esta discusión de la política entre oposición y oficialismo también lo que se siente es la intolerancia hacia el otro. Si se opina distinto, entonces eso que piensa el otro, yo lo rechazo, no me interesa y no lo admito. Así no se puede construir, así no se puede salir de todos los problemas estructurales que tenemos en nuestro país. La política sigue sin entender que la grieta nos aleja cada vez más de los políticos y que en realidad esta cercanía o este enlace que pretende la política, o que por lo menos es el principio esencial de la política hacia los ciudadanos, es un camino cada vez más difícil de conseguir en la Argentina, mientras la clase política no cambie el eje de la discusión y la manera de discutir y
nos siga dejando en el medio sin entender absolutamente nada. Nos deja en la desconfianza, nos deja en el enojo, nos deja en la disconformidad. Reitero, Argentina sí no puede avanzar. Damián Dipache, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Un placer. Tenemos que hablar de febrero, un febrero donde ya se dice que la inflación, se va a conocer en estos días que la inflación va a superar los 3 puntos y donde ha tenido un rol preponderante en cuanto al tema de aumentos los alimentos. Sí, tenemos de vuelta que va a estar por encima el indicador general. Es la gran preocupación de la gente y la gran preocupación del gobierno porque sigue habiendo aumentos importantes en el mes de febrero. Te diría que en el mes de marzo la inflación no cedería. De hecho, estaría por encima de la inflación que vamos a tener en el mes de febrero. Estaría en el orden del 3,5% por lo menos. Marzo ya de por sí es complicado es un mes con complicado. Respecto a los números de la inflación. ¿Qué es lo que tenemos en este marzo? Bueno, en este marzo tenés aumento de cable, internet, telefonía móvil, aumento de servicios educativos, tenés aumento de transporte en la ciudad de Buenos Aires, posiblemente tengamos un aumento de nafta porque se involucra ahí el ITE, sin impuesto a la transferencia de los combustibles, tengamos nuevamente otro nuevo aumento de naftas. Vas a tener una situación donde la inflación comienza a estar inflexible. De hecho, también se espera que esté en el orden del 3,7% en marzo. Y si uno ve el primer semestre del año, Clara, sí, la inflación no bajaría del 3%. No bajaría del 3%, lo cual es un número elevado, teniendo en cuenta de que encima alimentos y bebidas siempre están por encima del indicador general. Hoy alimentos y bebidas está yendo al 60% interanual. Es decir, en este contexto, lo que vos decías hace unos momentos, si acaban los congelamientos, va a haber mucha subida de precios, telecomunicaciones, colegios, prepagas, pero además el tema de los alquileres en el mes de abril. Bueno, ese va a ser otro factor. La verdad que se viene el descongelamiento. Complicado. Cuando uno habla con el colegio de profesionales inmobiliarios, dice, bueno, ojo que los que tenían deuda de alquiler no es un universo muy grande, es el 5%. La mayoría de los inquilinos pagó, pero sí es verdad que hay niveles de deuda. Bueno, esos niveles de deuda van a requerir que aquellos que se le había vencido el contrato tengan que volver a alquilar. ¿A qué precio van a tener que volver a alquilar? Ahí agárrate. ¿Por qué? Porque la ley de alquileres fue muy, pero muy mala. Está generando muchas distorsiones y frente a aumentos que a febrero mancaban 57% interanual, te diría que en abril va a ser mucho más elevado que el que quiera renovar el contrato. Hasta tal punto, Clara, que en marzo es récord de las viviendas, propiedades en venta. O sea, directamente los propietarios dijeron, pongo en venta la propiedad, no me interesa perder, pero no me interesa perder el valor de la propiedad porque está siendo muy bajo, pero vendo mi propiedad, esta renta no me sirve, menos a 3 años, menos con un indicador que sea de ajuste anual, por lo cual vas a tener menor propiedad de vivienda en alquiler, claro, y más precios más elevados. Y es hasta lógico la decisión que están tomando los propietarios. ¿Y los inquilinos qué hacen? Bueno, los inquilinos, la realidad es que el gobierno o la política le ofreció el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos que le puede ofrecer la política? Una oposición, que fue quien promocionó esta ley, oposición, que era oficialismo, que después cuando se volvió opositora sobre este oficialismo, digamos, avaló esta ley y que ahora pide que se derogue. O sea, ahora que son oposición, pero en realidad la presentaron, piden que se derogue. Porque es el peor... inentendibles de la política en la Argentina. Claro, especulación política. Avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Y vos me decís, ¿y los inquilinos en qué situación? Están en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque le ofrecieron una ley que no le sirve ni al inquilino ni al propietario y no hay crédito hipotecario. Clara, no es que vos decís, bueno, no alquilo y saco un crédito porque tengo la posibilidad de tener mi casa. No, tampoco tengo crédito hipotecario. Entonces, la realidad es que la política se mete en un mercado que muestra, hay un indicador interesante que muestra que del 2011 al 2021, el INVEC lo muestra, si una persona que paga hoy 43.000 pesos de 3 ambientes, si hubiese dejado correr por el nuevo índice, estaría pagando hoy 63.000 pesos, es decir, 20.000 pesos más. Aparte, ingresos que no tuvieron la misma evolución que los números que vos estás dando de incremento de alquileres. Es decir, los salarios y las jubilaciones no pueden seguir el costo de vida. Bueno, esta ley se creó justamente porque el alquiler ganaba mucho más proporción del salario respecto de lo que debería ser. Bueno, ahora con esta ley, la participación del salario respecto del alquiler es mucho más que antes que estaba la ley.
O sea, así es como actúa la política, desconociendo el mercado, desconociendo cómo actúa la oferta y la demanda, interviniendo de una forma que va a generar gran inconveniente en contratos de 3 años. Por lo cual yo creo que habría que tomar una determinación rápido para modificar esta situación, ¿no? Porque el escenario es complicado. Esto tiene que ver con lo que yo hablaba en la apertura del programa. Estos son todos los problemas reales de la gente que tenemos todos en el día a día y que la política no los ve porque tiene el foco y la mirada puesta en la discusión y el uso político de la grieta. Yo te hago una consulta que corresponde al sector que siempre manejás vos y corresponde a los jubilados o pensionados. Hay un universo muy importante que alquila, muy importante, que no tiene vivienda. Y imagínate que la jubilación, un 8% frente a alquileres que están volando al orden del 70% interanual. Hay, si no me equivoco, en el universo de jubilados y pensionados hay por lo menos un 20% del universo de esa población que alquila. Bueno. Entonces es muy difícil lidiar que el ingreso pueda responder a eso. Por eso cuando Eugenio Semino calcula la canasta básica 2 veces al año, que la Defensoría la calcula hace 10 años, siempre hay un ítem en cuanto al tema vivienda de una habitación compartida en un establecimiento de pensión. Porque los jubilados que hacen cuando no pueden pagar el alquiler en ciertos barrios mutan y se van a barrios periféricos, pero cuando se van a barrios periféricos y más económicos o cualquier cambio que hagan, dejan todo. Quizá dejan amigos, familia, su médico de confianza, la farmacia donde va siempre a retirar los medicamentos y si no, termina viviendo en una pensión compartiendo una habitación con otra persona. Bueno, fíjate una situación habitacional, ¿no? Un problema segmento. Damián, para cerrar este tema entonces, febrero, el estimativo de inflación... Está en el orden del 3,5% promedio de las consultoras lo que está dando y sería, digamos, una inflación donde transporte, comunicaciones y alimentos y bebidas estarían por encima del indicador general. En marzo, aumentos de telecomunicaciones, prepagas, colegios, transporte, servicio doméstico también. Servicio doméstico, en el último tramo de aumento. Servicios educativos, naftas. Y nuevamente vas a tener ahí un impacto de segunda ronda porque ahora vas a tener, empiezan a tratarse en audiencia pública, digamos, tarifa de gas y tarifa de luz. Eso haría que tengamos un marzo con una inflación similar a febrero y enero. El reglamento de expectativa de mercado del Banco Central la ve en 3,7%. Superviel tiene beneficios especiales para los jubilados. Todos los jueves disfruta de un 50% de ahorro con tu tarjeta Superviel de débito en todas las farmacias y perfumerías del país. Conoce más en superviel.com.ar. Human Banking de Superviel. Mira. Con tu tarjeta Superviel de débito, tenés beneficios pensados para vos, como los jueves de jubilados, con un 50% de ahorro en todas las farmacias y perfumerías del país. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. Información importante que tiene que ver con una resolución del gobierno, más específicamente del Ministerio de Trabajo de la Nación, la resolución 251, que establece la prórroga del cobro de la prestación por desempleo hasta fines de mayo. Esta medida se toma justamente como consecuencia de la pandemia. Todas aquellas personas, trabajadores en relación de dependencia, que hayan sido despedidos sin justa causa y estén alcanzados por la prestación por desempleo, que se haya vencido, se esté por vencer entre el 1 de febrero y el 30 de abril, van a seguir cobrando la prestación de acuerdo a este cronograma que les vamos a mencionar. Si han trabajado, si han tenido una historia laboral de entre 6 y 11 meses, van a cobrar 2 meses adicionales a partir del vencimiento del pago de la última cuota. De 12 a 23 meses trabajados, cobrarán 4 meses adicionales. Entre 22 y 35 meses cobrarán 8 meses adicionales y a partir de los 3 años trabajados el pago adicional será de
12 meses. Hay algo importante para decir, que las prestaciones adicionales, lo que se pague a partir del vencimiento, va a corresponder a un valor del 70% de la prestación inicial, de la prestación original, y además que todos los mayores, esto es un dato importantísimo, todos los mayores de 45 años cobrarán sí o sí 6 meses de prórroga, así les corresponda menos de este periodo. Le damos la bienvenida, vamos recibiendo de a poquito gente en el piso, gente querida, que hace mucho tiempo que no vemos, que nunca nos desconectamos porque han estado saliendo por Skype, hemos intercambiado información telefónica, pero que no veíamos, que ni siquiera le podíamos hacer así. Muy bien. Ahí está. Jorge Frega, gracias. Es titular de la Comisión de Previsión del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Lo hemos convocado para hablar de ganancias, que lo vamos a hacer también con Damián Dipache, porque la semana que viene comienza el debate y el tratamiento en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Pero una pregunta te hago. Con respecto a la prestación por desempleo, ¿existe en el país desde la década del 90? Desde la década del 90. Yo quisiera, si me lo permitís, discurrir con vos en el tema de la grieta. La grieta aparece por la galería, diría mi mamá, ¿no? Por afuera. Pero hay algunos temas donde los políticos se pusieron siempre de acuerdo. Por ejemplo, en no poner los saberes jubilatorios al valor en eso que no hay debería grieta. ser. Lo decía yo en la editorial de la semana pasada. Esto es lo que no tiene grieta. No tiene grieta. La ley de empleo, la vieja ley de empleo de la época menemista, de la década del 90, donde un esquema neoliberal se mantiene con importantísimos retoques, pero esta ley de empleo es la que impuso este sistema llamado seguro de desempleo, que según cómo se ha comido la inflación a los salarios, llegó a ser, junto con la comisión que se encarga de actualizar los valores, que es la Comisión de Empleo, justamente la que se ocupa con distintos sectores de evaluar cómo se va ajustando el salario mínimo vital y móvil. La comisión justamente de salario mínimo vital y móvil va fijando los salarios mínimos, pero también va actualizando los mínimos y los máximos de estos bienes. Que en este caso un dato importante, el mínimo está en 6.000 pesos y el máximo en 10.000 pesos, pero ninguno de los dos valores, ni los intermedios, corresponden al 50% del salario mínimo vital y móvil. Eso no se cumple. Realmente no, estamos siempre ahí al límite. Y si tomamos que además se debería tomar el 50% del salario real, o sea, lo que la persona percibe, en un comienzo y luego el 70 y el 80, según cómo va evolucionando, esto tampoco se da en la práctica porque todo queda encajado en un valor que está prefijado y que lo fija siempre esta Comisión de Salario Mínimo. ¿Debe ser por eso que es tan bajo el número de personas que están cobrando el seguro por desempleo? Porque hasta antes de la pandemia el registro oficial hablaba de casi 118.000 beneficios de desempleo y el mercado laboral está complicado, hay mucha más gente desocupada. No lo deben solicitar por lo exiguo del monto. Por supuesto. Aporto datos ahí. La CEPAL informó ayer que el desempleo en Argentina fue del 20,3% en el medio de la pandemia, creció el desempleo con una desocupación del 10,1%. Sí es real, y también lo mostró el presidente Alberto Fernández en relación a los datos de INDEC, que el sector industria y construcción estarían recuperando empleo. Pero la realidad es que hay muchos sectores muy damnificados todavía, como es el sector comercio y sector servicio, donde el desempleo es fuerte. Hablemos de ganancias. Yo decía hace unos momentos, comienza la semana próxima la discusión acerca de las modificaciones del mínimo no imponible de ganancias. Comienza por la Cámara de Diputados, viene con mejoras agregadas y también, en este caso, con más apoyos, inclusive de la oposición. Analicemos los cambios, analicemos las incorporaciones y lo hemos convocado a Frega porque Frega, el doctor Jorge Frega, de alguna manera representa a través de toda su vida laboral a lo que son pymes, a los que son autónomos, que como decimos siempre son los grandes olvidados del sistema, tienen un régimen tributario que los presiona constantemente y que cada vez les resulta más difícil cumplir y que necesitamos cada vez que tenemos oportunidad, más que nada en estos espacios, de solicitar a los gobiernos, de solicitar al Estado más medidas que los apoyen y los acompañen. ¿Cuáles son los cambios que se van a debatir en el Congreso la próxima semana? Bueno, tomó mucho vuelo en agenda esta semana por la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? El presidente de la Nación incluso fogoneó que esto
se trate lo más rápido posible. ¿Cuáles serían los cambios, Clara, respecto de esta consensuado, que son 150.000 pesos brutos? Ahora lo que se incorporaría serían que no estén cargadas del impuesto a las ganancias las horas extras, los días feriados, estaría negociando eso en el recinto, que me parece que sería bastante positivo para muchos trabajadores, e incrementar el nivel de deducciones cuando uno supera los 150.000 pesos. Esos son los dos ejes. ¿Cuál es el otro eje? El tema de los monotributistas, que todavía no se generaron. Quedaron, como vos dijiste hace unas semanas atrás, siguen en un limbo tributario. No saben cuál va a ser, digamos, el ajuste de escalas y tope y cómo va a terminar esa ley. Y algo que estuvo ausente, Clara, y lo volvemos a decir, mirá que en este programa vos liderás, digamos, hablando de este tema. El presidente en las sesiones ordinarias se olvidó de 500.000 de personas. 500.000 autónomos. ¿Vos viste que no los mencionó? Bueno, pero nosotros no nos olvidamos, por eso lo tenemos a frega. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pueden esperar con respecto a estas modificaciones en ganancias? O sea, pensemos quiénes son los autónomos. Los autónomos son personas que por alguna medida han tenido un cierto grado de éxito, o sea, sus empresas se han desarrollado, pero para desarrollar una empresa unipersonal o pluripersonal o para desarrollar una profesión, vos necesitas inversión, tiempo, desarrollo. El monotributista es el pequeño empresario que construyó lo que pudo en poco tiempo. Para construir algo más hay un camino intermedio que son la pequeña y la mediana empresa. Esos son los autónomos, los que están responsables inscriptos, los que pagan IVA, los que pagan ganancias. Todo ese núcleo de personas cada vez se suma más, porque si dejamos abajo al monotributo, no lo subimos en la escala, van a quedar atrapados en este esquema que es costoso para una persona que está tratando de desarrollar su empresa. No quiero repetir lo que dije 57 millones de veces, tenemos un régimen, no tenemos un sistema, entonces los parches van dejando a estos claroscuros, que son muchas personas, que al momento de tratar de pensar en inversión piensan en los costos y están ahí con un pie en el sistema general y otro pie en el sistema de monotributo. Y en ese esquema, piensen ustedes que los profesionales, las pymes, todas las grandes empresas necesitan de profesionales y necesitan de las pymes porque son sus proveedores, son los que les dan empleo, son los que generan el desarrollo de una sociedad moderna. Si están dudando de si invierten o no invierten, si piensan si se van dependientes o no se van, eso no motoriza la economía. 3.850.000, estas cifras actualizadas las dio estos días Damián y yo las sigo, las anoto cuando Dami las da. 3.850.000 monotributistas en la Argentina, 500.000 autónomos. ¿Qué va a pasar con tema ganancias y toda esta gente cuando se reforme el monotributo por un lado, que es una de las reformas que se vienen? Van a dejar de estar en este limbo tributario y por otro lado, cuando se reforme ganancias, en este proyecto, ¿se van a acordar los legisladores de los autónomos? Bueno, a ver, en el caso de monotributo no va a haber solución de nada, porque el día que se modifique por las actuales escalas estarían todavía 10 millones abajo de lo que debería corresponder, actualizado por tipo de cambio e inflación desde el año 1998 a la fecha. O sea, lo que va a hacer es un parche. O sea, se va a tratar de subir un poquito la vara para que en definitiva no los terminen fundiendo en el medio de la pandemia. Es eso lo que le va a pasar a los monotributistas, tanto de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque la inflación en muchos casos no ajusta 37,5%. Para muchos servicios o muchos bienes quizás están en el 60%, depende de la categoría, no puede ser estar tan desactualizado. Para el caso de los autónomos, Clara, lo que está pidiendo la oposición es que se trate en forma conjunta la incorporación de autónomos, pero Sergio Massa ya estableció e informó que eso va a haber un proyecto aparte. Para mí debería estar igual. Es decir, que vamos a tener en los próximos tiempos proyecto con respecto a modificación de ganancias, proyecto para monotributistas y proyecto para autónomos. Ahora, lo de monotributo y autónomos, ¿no debería tratarse juntos? Bueno, totalmente. De hecho, fíjate que el límite de 150.000, que es lo que plantea la oposición, también se queda corto, porque sería el mismo que el trabajador y el autónomo, que lo diga frega, los profesionales tienen otro costo, porque la obra social la tienen que pagar aparte, porque el impuesto a las ganancias le comen parte de su reinversión de utilidades. Es otra situación, ¿no? La situación, desde que apareció el monotributo, que dejó a mucha gente en un limbo,
que fue una idea que yo creo que desde el comienzo muchos, inclusive muchos los que la promovieron, creen que fue al fracaso, porque la verdad es que solamente sirvió para el empleo en negro, vamos a decirlo. Muchos monotributistas son empleados en negro. Y lo más triste de todo, que son empleados de negro del Estado. Decís que resultó funcional. Se recitó. ¿Y ¿Cuándo se estableció? Para ¿En qué época se estableció? En la época de la ley 24013, que es la que puso la ley de empleo. La ley de empleo flexibilizaba. ¿Se acuerdan de la flexibilización laboral? Que es donde nace el seguro por desempleo. No seamos inocentes. No nació para favorecer a los pequeños empresarios. Se hizo para favorecer a aquellos que querían tener empleo en negro. Entonces alguien te facturaba y vos pagabas un monotributo a cargo del mismo trabajador, a lo sumo el empleador le pagaba en algún caso. Estas son las razones por qué los argentinos le tenemos tanto miedo a las reformas previsionales, a las reformas que tienen que ver con seguridad social, porque está instalado en el colectivo imaginario el tema de que toda reforma es para perjudicarnos y no para beneficiarnos, desde el lugar de trabajadores, desde el lugar de jubilados. Lo que está diciendo Frega es un gran punto. ¿Sabe quién es el más damnificado del universo de los monotributistas por el tema de los ajustes? El sector público, porque no está pudiendo renovar contratos. Como quedaron tan desactualizadas las escalas, tienen que renovar contrato y obviamente tienen que ajustarle por mínimo por inflación. Bueno, no lo están pudiendo hacer. Porque emplea a personas como esos monotributistas. Hay un tema importante que algún día podemos reflexionar, que es lo que es la constitucionalidad del derecho financiero. ¿Estoy hablando en chino? No. Estoy diciendo, hay artículos en la Constitución que dicen cómo se debe recaudar, hasta cuándo se puede recaudar. Y en el mundo se tiende a poner límites a la capacidad recaudatoria del Estado. ¿Por qué? Porque los derechos se fundan en un sustento económico. Ese sí. Nosotros, los abogados y los economistas, no estamos de vereda distintas. Yo puedo decir Rolls Royce para todos los habitantes de Argentina. ¿Y cómo los pago? ¿Sí? Entonces, para eso, para sustentar derechos, lo que necesitamos es un sistema financiero del Estado sólido, racional y con principios que haga que un grupo no termine llevándose puesto al otro grupo. Eso es el Estado. Para eso está el Estado de Derecho. Entonces, me parece que si no podemos trabajar en eso, y no es una cosa que pienso yo, la Comunidad Económica Europea, el mismo Estados Unidos se está planteando estos temas, seguramente Damián lo conoce, se vuelca hacia la constitucionalización de las finanzas. Porque si no, pareciera que yo mañana me levanto y saco un impuesto. ¿Saben por qué nació la Constitución? Para ponerle límite al rey cuando quería imponer impuestos. Para eso nació la Constitución. En primer caso, ¿qué artículo habla del tema de financiamiento en la Constitución? ¿Saben cuál? El 4º. O sea que a los constituyentes les importó en orden el 4º lugar, con lo cual... Jorge, como para ir cerrando, sí. un tema que traías, que sí. es estrictamente previsional y que tiene que ver con jubilados. Sí, IPS, tengo un tema muy interesante, no sé si eso me querías preguntar. Segundo organismo más importante de la Argentina en cuanto a cantidad de afiliados. Totalmente, de la provincia con más cantidad de habitantes en el país. Y bueno, hemos tenido que llegar a un amparo que inició el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, lo ha iniciado el presidente de él, el doctor Mateo Laborde. La verdad es que es insostenible, el IPS está cerrado, o sea, su situación es peor que la del ANSES, con lo cual el ANSES ha mejorado un poco, ha tratado de mejorar sus turnos, ha hecho algunas cosas. El IPS directamente niega en sus respuestas que esto esté pasando, que todo está normal y la verdad que no es así. Entonces, pero está realizando o está ejecutando los trámites en línea. Está ejecutando algunos trámites en línea y no está haciéndolo no está permitiendo que los trámites que requieren un control externo y a través de un sistema más transparente, que es la posibilidad de que el abogado participe, la posibilidad de que el mismo afiliado tenga control de muchos de los procedimientos, lo pueda hacer. Y como si eso fuera poco, uno va a la puerta del IPS y dice no atendemos. Todavía entonces, no reabrieron. Bueno, vamos a seguir con el tema. Gracias, Jorge Frega. No, gracias a ustedes. Tenemos que hablar, contestar, ¿Consultas? dar consultas, ¿Cómo no? respuestas a ¿Arranco consultas. yo? ¿Dejá que arranque yo? Sí, arrancá y yo busco... Bueno, Cecilia Miranda sí. Es de la provincia de San Luis y te consulta, Clara. ¿Las pensiones no contributivas van a recibir el bono de 1.500 pesos? Bono de 1.500 pesos, 2 bonos de 1.500 pesos no remunerativos, uno en abril y otro en mayo, la van a recibir todos los jubilados y pensionados
contributivos y no contributivos, y acá le contestamos a la señora que está dentro de los no contributivos, que son pensiones asistenciales, cuyos ingresos mensuales no excedan los 30.856 pesos. Es decir, que todo aquel que gane este número, que cobre este número o menos de esto, entra en el pago de los 2 bonos de 1.500 pesos. Buena data. Bueno, María Leonora Krebs dice, quiero saber si debo presentarme en el banco para la supervivencia o si basta con usar mi tarjeta de débito. No registré todavía mi huella porque estaba en México y volví en diciembre. Te pregunta, Clara. En realidad eso depende de la modalidad de cada banco. Hay bancos que con la huella digital es suficiente, bancos que con el uso de la tarjeta de débito es suficiente. Y hay bancos que están pidiendo, perdón, que están pidiendo el certificado, que estaban pidiendo el certificado de supervivencia, pero ahora todo esto está suspendido hasta el 31 de marzo. Es decir, que hasta el 31 de marzo no hay obligación de presentar la fe de vida. Te hago yo una pregunta a vos. No? Hay una cuestión que a mi entender creo que se superpone y se pueden entrar en los dos programas. Viste que hablamos muchas veces del reintegro del 15% de IVA en asignaciones familiares, AUH, jubilaciones, sí, que tenía dificultades, pero que estaba vigente este reintegro. Sí. ¿Es compatible con la medida que se conoció la semana pasada de este reintegro hasta del 10% con un tope de 1.000 pesos en más de 5.000 comercios para todos los jubilados, pensionados y asignaciones del Sistema Nacional? Bueno, eso es por ANSES. Porque hubo muchas consultas esta semana si se podía utilizar los dos programas. Sí, porque es complementario, o sea, son dos programas diferentes, por lo cual podés utilizar el 10% y el 15% de débito. Básicamente, esos son los días lunes, recordemos que son los días lunes, exacto. Y tenés el 10% de reintegro, se te hace o en tu tarjeta de crédito, muchos supermercados te lo hacen en el momento, no tenés que esperar, supuestamente en 7 días hábiles te tendrían que estar haciendo el reintegro en la tarjeta de crédito. También decimos que en el caso del 15% de reintegro que te deberían hacer por el descuento del otro programa, muchas veces AFIP demoran en hacerlo. Pregunta Leandro Bertone, ¿el proyecto de impuesto a las ganancias se actualiza de acuerdo a la inflación? ¿Las escalas se actualizan de acuerdo a la inflación? ¿Al RIPTE se actualiza? Sí, pero ese es un punto en debate. Es buena pregunta, Leandro, porque está en debate, en principio, el periodo, si va a ser anual o si va a ser semestral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Clara? Vos actualizás al tope de 150.000 pesos. La inflación, 40%. Quiere decir que te va comiendo rápidamente la inflación. O sea que muchos de los que van a dejar de pagar ganancia ahora van a terminar de pagar ganancia, evidentemente en diciembre, noviembre, van a volver a pagar ganancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere la oposición o qué es lo que presenta como propuesta? Bueno, que sea semestral. Lo ideal sería trimestral, ¿eh? Digamos, como es la jubilación. Claro, es que de hecho van a pedir, seguramente esto se va a hablar la semana que viene, quieren que se equipare el tema de que sea trimestral como pasa con el mínimo no imponible de los jubilados. Bueno, eso no generaría tanta distorsión, que tenés que esperar un año para actualizar el índice. ¿Por qué? Porque en ese periodo se van sumando muchas más personas a pagar ganancia cuando le sumís el límite, ¿no? Otra consulta, Julián 86, dice Damián, una consulta, si yo gano 155.700 pesos en bruto, ¿voy a pagar impuesto a las ganancias por el excedente, supongo? Bueno, que claro, el límite va a ser 150.000, va a estar exento bruto. Si vos cobrás 155.000 pesos, lo que sí también están viendo en el proyecto de ley que tengas mayor nivel de deducciones. O sea, que las deducciones sean fuertes hasta los 173.000, 175.000 pesos, incluso se está planteando que sean más. Entonces, si vos tenés posibilidad de deducir de ganancias, evidentemente por esa diferencia no vas a terminar pagándola. Va a estar esto en debate en la semana seguramente en recinto. Tenemos que hablar de ayuda escolar anual. Vamos a contar que se va a pagar durante el mes de marzo entre el 8 y el 19 de marzo, que se paga asignaciones familiares y asignación universal por hijo, una terminación de documento por día hábil. Se va a pagar la ayuda escolar anual, la asignación que se paga por única vez en forma automática, siempre en este mes del año, para los chicos que están en escolaridad. Aumentó esta asignación está dentro de los ítems que tienen que ver con asignación por única vez. También están alcanzadas las asignaciones de pago
por única vez por los aumentos de movilidad, se incrementa en un 8,07% en marzo, y acá tenemos de referencia, que ustedes están viendo, el piso y el techo de pago de estas asignaciones, porque depende la provincia donde resida la familia. Recordemos que si viven en zonas que se denominan zona austral, cobran el máximo, es decir, el tope. Bueno, la ayuda escolar anual está entre 3.367 pesos y 6.716 pesos por cada hijo en edad escolar hasta 18 años, y si hay algún problema de discapacidad y la niña o el niño o el adolescente está en escolaridad, no hay tope de edad. Por supuesto, en el transcurso del año 2021 van a tener que presentar la constancia de la concurrencia de los chicos al colegio, porque si no, este dinero que se paga ahora en concepto de ayuda escolar anual se debiera descontar si no se cumple con la probatoria de la escolaridad. En principio, por pandemia, esta probatoria es online, así que aquel que puede ya ir obteniendo el certificado escolar, que vaya haciendo el correspondiente trámite. ¿Hay más consultas? Sí, tenemos de Romina González, te consulta Clara. Dice, mi papá es jubilado, trabajó siempre y quiere saber si el día de mañana falleciera, ¿qué trámite se puede hacer para dejar la pensión por fallecimiento a la nieta? No, no puede, salvo que la nieta, él tenga la tutela de esa nieta y puede llegar a ver puede existir la posibilidad de la pensión, pero en realidad es heredable solo para cónyuges y en el caso de hijos con discapacidad, ¿sí? Y probando la discapacidad al momento que adquirió derecho esa persona que deja la pensión. Bien, Romina Celaya dice, quería consultar si el bono de 1.500 pesos se paga en caso de que el jubilado cobre la mínima y una pensión también de la mínima, o se debe sumar el total que cobra por ambas para acceder al mismo. El último punto. Se suman ambos ingresos, y si ambos ingresos exceden los 30.856 pesos, que es el tope para cobrar los bonos, no. Así que si una persona cobra dos mínimas, por ejemplo, una jubilación o una pensión, no corresponde. Pero sí corresponde si no cobra un beneficio contributivo y cobra un UAPUAN o una pensión no contributiva, le alcanzan estos bonos de 1.500 pesos, salvo las pensiones no contributivas de ex veteranos de guerra, que como es el valor de 3 haberes mínimos vigentes, que están en algo más de 61.000 pesos, no les corresponde el pago de estos bonos. Además, quiero contar que esta semana se hizo cada vez más firme, o por lo menos ya se está encauzando, todo lo que tiene que ver con algo que se viene hablando desde el año pasado, que es el potenciar incluir joven, que es un estímulo económico a modo de beca de 8.500 pesos mensuales para jóvenes entre 18 y 29 años que estén en situación de vulnerabilidad. Por supuesto, esto, al igual que el potenciar trabajo, exige una contraprestación que en principio se va controlando. Si bien todo se organiza y el presupuesto lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, son los municipios los encargados de proveer, de destinar las actividades laborales y de controlar que en este caso los jóvenes cumplan con la tarea y cumplan con la contraprestación. Cronogramas de pago, ahí lo estamos viendo, como ustedes lo están viendo en pantalla, que se paga, a ver, es que no superen los 23.120 pesos, se paga una terminación de documento por día hábil la próxima semana, como ustedes lo están viendo, mensual marzo, con el aumento del 8,07% de aumento por ley de movilidad. Bueno, y ya está en línea Adrián Trócoli. Antes de presentarlo, que ya lo estoy viendo, quiero contar que se cumplió en el país, esto lo supimos a través del Gobierno Nacional, el 1.000.000 de personas vacunadas, que coincide con el primer mes en cuanto al tema de la estrategia sanitaria que está llevando adelante el PAMI en las residencias de larga estadía bonaerenses.
Ustedes recordarán que nosotros estuvimos durante semanas hablando de cómo se iba a llevar adelante la vacunación contra el COVID-19 en las residencias de larga estadía, donde se vacunaron más de 9.400 afiliados y afiliadas en casi 200 instituciones. Se habló esta semana nuevamente, cobró vigencia el tema de las moratorias previsionales, para acceder a la jubilación ordinaria, y tenemos que hablar porque las consultas fueron muchas, pero más que nada explicando cuáles siguen vigentes, porque a medida que pasa el tiempo las moratorias previsionales para acceder a la jubilación van perdiendo fuerza. Adrián Trócoli, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Háblanos un poquito del tema de los alcances de las moratorias previsionales hoy y en cuánto son útiles actualmente para poder obtener la jubilación, tanto en hombres como en mujeres. Sí, Clara, un último comentario. Estaba viendo el programa y estar a distancia, pero quiero me echar una ganancia. No se está escuchando bien. No se está escuchando bien. Vamos hasta que recuperemos el audio. ¿Más consultas? Tenemos, Clara, más consulta, ¿cómo no? A ver, nos consulta, dice, quiero saber si debo, María Leonora dice, quiero saber si debo presentarme. Ah, no, esta de la supervivencia, ya la tenemos. Tenemos varias de supervivencia. Sí, tenemos varias de supervivencia. Varias no sé de supervivencia, inclusive de gente extranjera que nos sigue, de gente, perdón, argentina que vive en el extranjero, que dijimos que sí, los residentes en el exterior tienen que presentar supervivencia 2 veces al año, no están exentos ni excluidos como en el caso de quienes residen acá. 2 veces al año, julio, agosto, perdón, vamos a decirlo en orden calendario, enero, febrero, julio, agosto, a través del consulado de nuestro país en el lugar que residen. Mientras tanto, que recuperamos a Trócoli, lo mencionamos la semana pasada, Enrique Molina nos había escrito, y lo tomamos como referencia a Enrique Molina porque nos escribió mucha gente, para ver si se puede comprar computadoras a través de algún banco o a través del organismo previsional, y nosotros preparamos unas placas para contarles que el Banco de la Nación Argentina tiene un programa que se llama Plan Mi Compu, que los jubilados y pensionados nacionales, los que cobran por ANSES, pueden acceder a la compra de una computadora en 40 cuotas fijas. La entrega de los equipos es sin cargo en todo el país. Se gestiona, lo puede gestionar cualquier jubilado o pensionado nacional, aunque cobre en otro banco. No necesariamente tiene que cobrar su jubilación en Banco Nación. Los requisitos son sencillos porque son muy pocos. Deben llevar el documento nacional de identidad, original y fotocopia, los 2 últimos recibos de cobro y un servicio a su nombre. Hay empleados destinados justamente a esta atención al jubilado, le muestran, le proveen las computadoras que hay en plaza para poder comprar. El jubilado elige de acuerdo a lo que pueda gastar, de acuerdo al monto de cuota que pueda pagar, y una vez que se cierra ese circuito, el banco se comunica con ANSES, corrobora datos, le pasan estos datos a la empresa proveedora de las computadoras y se les envía la computadora a la casa sin costo alguno a cualquier lugar del país. Es importante entonces que lo sepan, y cualquier información, y acá aprovechamos y le mandamos un saludo a Jorge Escaramuzo, que se recupere, andaba con un problemita de salud nada grave que tiene que ver con el estrés, porque es una persona que trabaja con muchas ganas. Bueno, ¿dónde pueden obtener más información acerca de esto? En la página de Mayores Conectados, ¿sí? De Facebook, Mayores Conectados Argentina. Y una información que quiero compartir con vos, Damián, porque seguro hablaste mucho en esta semana de otro programa que estuvo vigente y que tuvo mucho éxito, que fue lo del tema de los celulares y la campaña de las no auditables del Banco Nación. Mira, tengo números que te pueden interesar. ¿Cómo no?
La campaña de notebook y tablets que se pudo conseguir en 24 cuotas fijas, se vendieron, hubo ventas por 522 millones de pesos y se vendieron más de 7.000 unidades, el ticket promedio 70.000 pesos. Campaña de teléfonos celulares es la más reciente, 18 cuotas fijas sin interés, la venta por más de 600 millones de pesos, se vendieron más de 15.000 unidades, ticket promedio 40.000 pesos. Y acá primicia que le damos a la gente, gracias al Banco Público, gracias al Banco de la Nación Argentina, las próximas campañas que van a ser a mediados y fines de marzo, cuidados personales en 6 cuotas fijas sin interés, herramientas de trabajo en 24 Clara, cuotas fijas sin interés. Me pregunta muchas veces la gente, ¿conviene comprar bienes durables en cuota, es decir, electrodomésticos, notebooks, celulares, etcétera? Sin ninguna duda, Clara. ¿Por qué? Primero porque estamos ante un nuevo retraso del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio mayorista por el cual se importan esos productos termoneados o insumos. Y segundo, el financiamiento de 12 a 18 cuotas sin interés que va licuando el valor de la cuota con la evolución de los ingresos durante ese mismo periodo de tiempo. Algunos de los programas vigentes tenés línea blanca, 12 y 18 cuotas sin interés. Pequeños electrodomésticos tenés 3, 6, 12, 18 cuotas. Computadoras no dubitables, lo decías vos, 12 y 18 cuotas. Muebles, 3, 6 y 18 cuotas. Bueno, algunos de los bienes que comienzan a evolucionar en el ritmo de ventas en el mercado interno. Algunos de estos sectores también estuvieron en crecimiento en el IPI, que es el índice de producción industrial que mide el INDEC todos los meses. Trócoli, ahora sí lo recuperamos. Adrián, moratorias previsionales vigentes para acceder a la jubilación. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? A ver, sí, Adrián, hola. Bueno, mezclamos tecnología, estoy hablando por teléfono. Bueno, haciéndola corta, un comentario muy breve del tema de ganancias. Quiero dejar claro que como está el proyecto hoy, los jubilados, algunos jubilados van a seguir pagando, no eliminaron todo lo que tenían que eliminar, y que hoy ANSES está haciendo intimaciones a muchísimos jubilados para que declaren lo que pasó el año pasado y van a corregir todo el año pasado. Esto es una contradicción, porque si van a tratar de que no paguen algunos jubilados, les van a hacer cargo por lo que sucedió el año pasado. Un detalle para que no los agarre desprevenido a la gente. Moratoria. Ahora sí, Clara, lo que hablábamos, lo digo rápido porque el tiempo es tirano, pero sí, recibimos muchísimas consultas, principalmente por las redes, y un poco por eso esta cuestión. Salió alguna nota en los medios que también radicó la cuestión. Primero, una cosa general. ¿Qué es la moratoria? Lo que en teoría es la moratoria, lo que salió originariamente, es que los autónomos, como decía Jorge hace un rato, o los monotributistas, que no siempre hemos tenido buena suerte para poder estar al día con todo, pudiéramos corregir algún tiempo mal pago histórico. Pero lo que se deformó es que ese tiempo, ese periodo que podía estar flojito de papeles, se alcanzan los 30 años. Esto, en vez de hacer que, me voy a poner en primera persona, yo como abogado tuve 2 años, 2 meses, que tuvieron mal pagos, me equivoqué de categoría, los pagué un poco tarde, los puedo pagar por relativamente poco dinero o pueda llegar a jubilarme, lo que se hace es alguien que nunca jamás aportó, meterlo en el régimen previsional y, aclaro, esta gente que entra por moratoria reduce el índice de movilidad ahora. Entonces, cuanto más jubilados haya por moratoria, más baja va a ser la movilidad. Entonces, se le permite a gente que no aportó nunca jubilarse. Este es el concepto general de las moratorias, y tiro 2 o 3 datos. Un poco lo que decías vos en la introducción, y que salió: 60% de los jubilados del día de hoy son jubilados con moratoria. Esto no significa sin aportes, sino quizás con alguna asistencia. Digo, 20 años de aporte y 10 regularizados por la moratoria. Pero no permite al día de hoy que la mujer que está a punto de jubilarse tenga la posibilidad de jubilarse si no trabajó nunca. Esto es hoy. Vos me preguntaste cuáles eran las moratorias vigentes. Hay una que está vigente solo para mujeres y otra para varones. La de mujeres, para hacerla corta, porque esto tiene una cuestión técnica importante atrás, lo que sucede es sencillo. Necesitan tener 5 años de aportes reales desde el 2004 en adelante. Esto es, en los últimos 16 años tienen que haber aportado 4. Antes, hasta hace 4 o 5 años, se podían jubilar con 0 aportes. Los varones
que tienen una moratoria vigente por un periodo más corto, necesitan, con 65 años de edad, haber aportado, en números redondos, faltan unos meses, por lo menos 10 años, pero desde el 93. Adrián, mira, tenemos que ir cerrando el programa. Yo te propongo, si te parece bien, porque esto es motivo de muchísimas consultas, que la semana que viene preparemos ejemplos, preparemos placas para que se identifiquen en la respuesta la mayor cantidad de gente posible en todo el país, ¿sí? Lo dejamos para la próxima. Te doy un último dato para cerrar. Para poder entrar en la moratoria tenés que pasar un socioeconómico, esto es nivel mínimo de ingresos. El que cobra más de 105.000 pesos o gasta más de 137.000 pesos mensuales con tarjeta no entra en moratoria. Ese es el único requisito. Gracias, Adrián. Abrazos. Bueno, nos tenemos que despedir. No me quiero olvidar un saludo que es fans del programa a Olga, la hermana de una persona muy querida por nuestra familia, Pipín, que se acaba de reponer del COVID, ¿sí? Tiene 75 años, bueno, pero ya está súper bien. Gracias por vernos, Olga. Y adelantamos que el lunes es el Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Mujeres jubiladas y pensionadas son muchas. Le mandamos un gran abrazo. Grandes luchadoras seguramente de nuestro país, hoy postergadas respecto de aquella lucha con la poca retribución económica que reciben, ¿no? Muy oportuno el recuerdo y, por supuesto, nuestro reconocimiento a todas las mujeres, ¿sí? Que la reman, que la luchan, que son realmente verdaderas representantes del día que se conmemora el lunes. Gracias por habernos acompañado, no nos extrañan tanto, que vamos a volver en 7 días, el próximo sábado a las 12. Aquí estaremos en Lo Justo y Necesario por A24. Gracias por la compañía. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.